Y eso vamos a traer con sus palmas juntos, ¿ok? Vamos aquí. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Dios les bendiga, otra vez juntos para poder transitar este momento en el que tenemos para compartir la palabra de Dios y precisamente poder reflexionar sobre ella, en función de ella y a partir de ella, todo aquello que cada uno de nosotros vivimos, muchos de lo que hemos visto en la vida, y a lo mejor hemos ido también sacando algún aprendizaje y otras cosas que hoy mismo nos toca vivir y otras que luego veremos más adelante o nos encontraremos más adelante, ya que la palabra de Dios precisamente, si de algo trata, es de la vida misma en cuanto a todo lo que le toca enfrentar para llevarse a cabo y de la vida en sí misma para cómo relacionarla con Dios y con todo aquello que Él espera de cada uno de nosotros, como un buen padre quisiera para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, Él, que lo es desde un término perfecto para con nuestras vidas,
siempre estará dando el mejor consejo, advirtiéndonos de aquellas cosas que no son ideales para nuestra vida y esperando que podamos alcanzar entonces los mejores resultados para cada uno de nosotros. En esta oportunidad quiero, con la ayuda de Dios, abordar un tema junto con ustedes acerca de aquellas cosas que muchas veces nosotros intentamos introducir a Dios, cosas que son parte de nuestra vida, maneras de llevarlas a cabo, maneras de pensarlas, y por cierto, en muchos casos de ejecutarlas, y allí automáticamente buscar la manera a través de la cual incorporar a Dios, para que en algún modo se vea justificado lo que hicimos, lo que dijimos o lo que hacemos. Entonces, tratamos de que a partir de nuestra explicación o de nuestros argumentos, explicar que Dios está de acuerdo. Y entonces el pensamiento fundamental sobre el que quisiera que demos vuelta en esta reflexión es Dios puede ser todo para una vida, menos cómplice. ¿Sí? La palabra cómplice, si bien uno a veces la utiliza también para un lado picaresco o bueno, en general su significado está relacionado más bien a todo aquello que está dentro del campo del delito o de de proteger o de esconder algo que se ha hecho y que está mal. Entonces, de tal modo que hasta la ley al cómplice, por cierto, le hace caer su peso, porque tiene también su parte en el delito que se lleva a cabo. Así que, mirando entonces desde este punto de vista, el Salmo 50, allí Asaf, en este salmo expresa precisamente esta cualidad de Dios que yo quiero que podamos considerar en este momento. Ya que uno, cuando habla de Dios, en términos generales suele decir que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es paciente, Dios es misericordioso, y claro que busca todos aquellos aspectos que le den la oportunidad a uno para poder entonces solucionar sus problemas con Dios y tener siempre una vía de escape. Entonces, mirando a Dios desde ese lado, y sí es cierto que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso y todas esas cualidades fabulosas que podemos mencionar de Él, ¿no? Pero también a la vez Dios es justo. Y algunas veces Él se presentó en su palabra, no algunas veces, en muchos momentos, como el juez de toda la tierra, de toda la raza humana, y el único con la capacidad de poder juzgar perfectamente. Porque más allá de toda la capacitación que pueda tener un juez terrenal, que precisamente valoran los hechos y luego juzgan aquí en nuestra sociedad, o en nuestro país, como en el resto de los países, nunca van a poder ser perfectos, porque hay cosas que definitivamente no han estado delante de sus ojos, ni tampoco conocen ellos la profundidad en el corazón del ser humano para entender cuál fue la motivación que lo movió a hacer lo que hizo. Entonces pueden desarrollar conjeturas a partir de algunas pruebas, de teorías, ¿sí? Que entonces van recogiendo y a partir de allí acercan un poco hacia lo real y entonces emiten el juicio. A gran diferencia de Dios, que Dios sí conoce al detalle cada uno de los hechos que cada uno de nosotros ejecutamos. Y no solamente que conoce los hechos, sino que conoce el por qué los hicimos. Entonces, allí es difícil que Dios no pueda dar un juicio perfecto desde su lugar cuando tiene estas herramientas al alcance de su persona y que le dan el 100% para evaluar
perfectamente aquello que él va a juzgar. Entonces Asaf presenta a Dios en este Salmo 50, y yo quiero ir leyendo algunos aspectos de este Salmo para que entonces luego entremos a la reflexión. Allí el versículo 14 y 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y luego al final, en el versículo 23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pero lógicamente que para poder llegar a estos versículos, hay motivos que luego el Salmo va describiendo para entonces declarar estas palabras que nosotros hemos leído. Y entonces allí en el comienzo del Salmo 50, Dios se presenta, o el salmista lo presenta a Dios a partir de el modo en que Dios llega a un determinado momento de la vida de su pueblo, y entonces a partir de allí evalúa todas las cosas y determina el tiempo cumplido para entonces juzgar todo lo que haya sucedido en los tiempos anteriores hasta ese punto de la vida. Y creo que esto se puede interpretar también desde el punto de vista en que da Eclesiastés. Dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo, que todo tiene su hora. Evidentemente, no siempre todo va a ser igual, no va a suceder de la misma manera, y no va a ser de un modo tal que nunca se determine un fin o un momento en el cual se genere un antes y un después, sino que todo tiene su tiempo. Hasta el tiempo ese en el cual Dios habrá, como dice Apocalipsis, habrá terminado todas las cosas, y entonces llegará el momento en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en el juicio del gran trono blanco. O sea que hay un tiempo, hay un momento en donde este aspecto de la persona de Dios también tiene que tomar lugar dentro de todo lo que es el accionar del ser humano en los años de su vida sobre la tierra, y entonces planteará a Dios el balance de los hechos, y a partir de allí determinará precisamente el resultado. Y entonces allí en los primeros versículos, en el versículo 5, dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Allí vamos a la primera parte. Que Dios se mantenga en silencio no significa que Él esté de acuerdo con todo lo que uno va haciendo con su vida o a través de su vida. Muchas veces la persona cree, al no ver resultados contrarios, que todo va bien. Quiere decir que las cosas no están generando mayor problema si lo miramos desde nuestro punto de vista en cuanto a nuestra relación con Dios. Está todo bien, todavía no pasa nada. Yo tengo lo que tenía, estoy bien, no tengo ninguna dificultad. Como solemos decir, está todo bien. En otras palabras, sigamos como estamos, porque total, hasta ahora no veo ninguna señal de que Dios no esté de acuerdo con de la forma en la cual yo vivo o con lo que yo estoy haciendo. Entonces, que Dios mantenga silencio
no significa que Él esté de acuerdo. Nunca te olvides, todo tiene su tiempo. Y Dios también mantendrá su silencio, llevará a cabo su paciencia, esperará dándonos oportunidades para ver si nosotros recapacitamos y entonces enmendamos los errores voluntarios o no que cometemos, fundamentalmente los voluntarios, como también aquellas cosas que sabemos que no están bien, que tendríamos que corregir. Dios seguramente nos dará oportunidades, y eso significa tiempo. Dios ejercerá su misericordia, y eso significa también tiempo y oportunidad. Dios ejercerá su paciencia con cada uno de nosotros. Dios ejercerá su amor para no, de primera, definitivamente bajar su mano sobre nuestra vida. Entonces, todas estas cosas son parte de lo que es el silencio de Dios, que muchas veces se malinterpreta. Y Asaf plantea el momento donde Dios se presenta para arreglar las cuentas, porque hay cosas que rendir a Dios sí o sí, a cada uno de nosotros nos va a pasar. Tendremos que rendir cuentas. Entonces, Asaf lo presenta a Dios en un momento en donde el pueblo de Israel se tiene que presentar a Él para rendir cuentas. Y entonces Dios dice, bueno, a ver, todos los fieles, los que han comprometido su vida, los que han llevado a cabo sacrificios y han cumplido con sus compromisos, pónganse de mi lado. Y Él llama al cielo, a la tierra, por testigos, para entonces comenzar con la evaluación o con el juicio de su pueblo en ese momento. Esto es todo lo que presenta allí el salmista. Y entonces uno se recuerda otros momentos en donde Dios también, a través de la persona de Jesucristo, nos habló, por ejemplo, de los labradores malvados, a los cuales les dejó un lugar para que lo trabajen, y luego envió a sus criados, y luego envió a su hijo, y aquellos labradores se hicieron dueños de lo que no eran, y entonces mataron y apedrearon y mataron a los enviados de él y aún a su hijo. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el Señor de este lugar cuando se entere de todo esto? Seguramente va a venir un día y les va a pedir cuenta de lo que hicieron. Dios nos presenta allí también la imagen de Dios pidiendo cuentas a las personas, de Dios como juez. Uno mira allí en la parábola de las 10 minas o de los talentos, uno ve que allí les reparte determinada cantidad de dinero a cada uno para que movilicen ese dinero y entonces luego, después de un tiempo, cuando él vuelva, le puedan entregar el dinero con su ganancia. Y un día, pasa el tiempo y un día él viene para reclamar lo suyo con la ganancia, que no es otra cosa que lo que estamos viendo en este momento. Dios llamando a rendir cuentas. Y todo tiene su tiempo. Entonces hay momentos en los cuales cada uno de nosotros, más allá de toda la bondad de Dios, tenemos que ser lo suficientemente conscientes para entender que Dios también es juez y juez justo. Y ante Él nos tendremos que presentar, a veces en determinados momentos de la vida, y también reconocer cuando hay circunstancias que entendemos que vienen por un porqué, por un algo. Entonces allí es donde vamos a Dios, nos presentamos delante de Él, pedimos perdón y hasta hacemos compromisos. Cuando surge una urgencia en nuestra vida o en nuestro entorno más cercano, y allí con el fin de salir adelante, entonces nos presentamos a Dios, tratamos de poner todas las cuentas en orden para que el balance medianamente nos dé como corresponde, y luego hasta hacemos compromisos con Él. Si Él nos saca de esa situación o responde a la necesidad que hay en el hogar o en nuestro entorno. Y entonces Dios precisamente
esto es lo que plantea aquí en este Salmo 50. Dios plantea que cada uno de nosotros que hacemos o que comprometemos, que cumplamos. Dice que el que hace voto, que lo cumple, lo tiene que cumplir. Porque llega el momento en el cual cada uno de nosotros tendremos que responder por aquello que prometimos y no cumplimos. Que aún Santiago mismo dice, mejor no hables, mejor no digas nada, a comprometerte con algo, con Dios, y que definitivamente después no lo hagas. Porque esto es un problema. Santiago lo dice desde ese lado. ¿Y por qué Santiago lo plantea allí? Porque evidentemente, de todo lo que hablamos, y comprometemos con Dios, seguramente llegará el día en donde se nos preguntará, ¿qué pasó con lo que comprometí? A veces durante el transcurso de nuestra vida estamos haciendo una y otra vez compromisos con Dios. Y pasa el tiempo, a veces no mucho tiempo, y ya nos olvidamos del compromiso que hicimos, de la palabra que le dimos, del voto que hicimos. Nos olvidamos. O alguien nos tiene que recordar, o una circunstancia, o una crisis, una enfermedad, un problema, nos tiene que, ahí viene a nuestra mente, ahí nos hace recordar que nosotros alguna vez comprometimos, dijimos tal y cual cosa delante de Dios y que después nunca cumplimos. Entonces, esta palabra nos habla de todas estas cosas. Y dice, yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están. Y luego sigue hablando al respecto. Dios le dice al pueblo, me parecen bien tus sacrificios. Yo los considero bien. Tus sacrificios, tus holocaustos. Tus holocaustos está bien. Está dentro de todo lo que está establecido y vos lo estás haciendo. Pero si lo que me ofreces lo tomás como pago para no corregir tu mal proceder, entonces no lo necesito. Porque no es que vos me ofrecés todo eso, porque si vos no me ofrecés todo eso, yo no puedo vivir, dice Dios. Si vos no me ofrecés todo eso, del modo que corresponde, yo vivo igual. Yo sigo igual siendo Dios. Es más, ni siquiera necesito de que vos me ofrezcas esos sacrificios que me ofreces. Porque yo soy dueño de todo. Y ahora lo vamos a ver. No es por mí que vos tenés que hacer todo esto y hacerlo bien. Es por ti mismo, por tu propia persona. No es por mí como Dios. Porque yo soy dueño de todo. No necesito nada. Pero, sin embargo, el ser humano en muchos momentos, cuando se ve en apuros o tiene que argumentar, lo primero que se acuerda es de lo que hizo. Pero yo hice esto, yo hice aquello, yo di esto, yo di aquello. Es lo primero que se acuerda. Con el fin de poder salir adelante a lo mejor de algo que tiene que solucionar. Y Dios dice, bueno, si lo que haces lo haces de esa manera, quiero que sepas que no es la motivación correcta. Y es más, yo no necesito eso. Porque yo tengo todo a disposición mía. Entonces, limosnas, donaciones, obras de caridad, nunca van a modificar la esencia de Dios. Dios seguirá siendo el juez justo. Y por más que lleves todo lo que lleves, con el fin de querer, cubrir algo que has hecho y que no estaba bien, nunca vas a cambiar la esencia de Dios. Dios seguirá siempre haciendo justicia de una manera perfecta. Uno nunca va a poder licuar en ese punto la justicia de Dios, por más cosas que dé, por más obras de caridad que lleve a cabo. Y nunca va a desvirtuar la verdad que es la palabra de Dios. Esta palabra va a permanecer tal como se dijo, como salió de la boca de Dios.
así va a permanecer. Lo blanco será blanco y lo negro será negro. Entonces, Dios les aclara este hecho y esta verdad, se las aclara allí, para que ellos no sigan cumpliendo con ritos solamente por el hecho de decir, lo hacemos y con esto interiormente ya estamos cumpliendo, ya cumplimos. Cumplimos con las formas, ¿sí? Pero no con la esencia. Y entonces Dios dice, estas cosas a mí no me satisfacen. Y entonces lo dice de una manera muy interesante. En el versículo 9 dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y allí es cuando dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Contra qué pensamiento humano va Dios al plantear esta definición? Contra aquel pensamiento que, cuando están apuros, quiere corregirlo todo, sin darse cuenta, con sus actos, queriendo sobornar a Dios. Cuando esto es imposible de hacer. Entonces dice Dios, lo que tenés que hacer es sacrificar alabanza. Que de otro modo es que todo lo que hagas, todo lo que me ofreces, lo ofrezcas desde el lado de la gratitud por todo lo que reconoces que hice por tu vida. Que lo ofrezcas del lado de la reverencia, del respeto por quién soy yo, no como un intercambio de favores, en donde yo te doy, pero acordate, yo te ofrezco, pero mirá, no me dejes. No se trata de esto. Porque ninguno de esos actos va a modificar lo que Dios es. Y entonces le dice, sacrifica a Dios alabanza. O sea, en todos tus actos, o en otras palabras, que el motor de tu dar para Dios sea la gratitud. Porque como decimos en términos generales, todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Todo es de Dios. Y entonces, si todo te lo ha dado Dios, desde la vida hasta lo que vos posees, sea agradecido. Y que no tenga otra razón tu dar a Dios, sino el hecho de agradecer por todo lo que cada día Él hace por tu persona y da a tu persona y a todos los que quizás formen parte de tu familia. Que el motor de tu dar para Dios sea una vida agradecida, reconociendo todo lo que ya Dios te dio, desde el primer momento de tu historia, tu propia vida. Entonces, que tu motor sea ofrecer a Dios, ofrecer para Dios, precisamente de un modo desinteresado y con el solo hecho de reconocerle a Él como lo que Él es. Y reflejando en ese ofrecimiento o en ese dar a Dios, reflejando también lo que Él significa para nuestra vida. Y allí creo que esto es lo que forma parte de lo que alguna vez fue parte de la vida de David, en donde cuando él pensaba en Dios, él decía, yo no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. ¿Por qué? Porque entendía que si era necesario, él debería aún hacer un sacrificio para darle a Dios algo que para él había
tomado un valor a partir de lo que le había costado lograr, porque Dios se lo merecía. Y esto es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Y que evidentemente el pueblo de Israel en ese momento, cuando lo refleja Asaf, estaba reflejando un pueblo desagradecido en algún modo, que no llegaba hasta el punto de ofrecer como sacrificio, como un valor determinado que precisamente merecía la persona de Dios, sino que lo hacía desde el lado de su practicidad y de su posibilidad liviana, no precisamente desde el lado profundo, o de donde uno podía decir, están haciendo algo para alguien que evidentemente vale mucho para ellos, que en este caso era Dios. Entonces, Dios les decía, todo lo que ustedes hacen son ritos y cumplen formas. Por eso les hablaba del sacrificio de animales y de la sangre que vertían. Pero él decía, ¿acaso creen que esto a mí me satisface? A mí lo que me satisface es el corazón bien posicionado delante de mí del que hace esto. Porque evidentemente ha entendido, lo hace con un verdadero sentido que se corresponde a una relación ideal entre Dios y la persona, y no desde un lado superficial, como para cumplir o como para intercambiar para que Dios nos saque del problema o de la dificultad. Entonces, por un lado, ofrecer con gratitud, y aún si es posible con sacrificio, pero esto está relacionado al nivel de relación que vos tenés con Él. ¿Cuánto vale Dios para vos? Y la otra cosa es que Dios les decía es, paga tus votos al Altísimo, paga tu voto. O sea, cumple con la palabra que dijo. Sé fiel a Dios. Sé una persona de palabra con Dios. Sé una persona de compromiso con Dios. Sé una persona responsable en tu relación con Dios. No lo trates como alguien más. Y que muchas veces parece que hasta no solamente fuera alguien más, sino alguien más que mucho no interesa, porque uno compromete cosas y después se olvida. Hace compromisos que no le pesan luego dejarlos de lado. A veces tienen más compromiso con personas que con Dios. A un amigo puede ser que no le falle, porque es un amigo, no le puedo fallar. Pero sin embargo a Dios muchas veces es el primero al que le fallamos. Póngase la mano en el corazón. ¿Cuántas veces dejó a Dios para el último? Es más, ¿cuántas veces ni siquiera quedaron números para repartir y cuando llegó el momento del Señor ya no había más números? ¿Cuántas veces? Entonces dice Dios, sacrificame alabanza a mí, como se corresponde, y pagá tus compromisos, tus votos que tenés con el Señor. Y entonces dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo sé que todos queremos, cuando invocamos, que Él responda. Pero aquí hay algo que es sumamente claro en esta palabra. Cuando tenemos que presentarnos a Dios, como alguna vez Job se tuvo que presentar delante de Dios. Job había hablado de todo. Había disertado en diferentes momentos de su situación. Sus amigos habían hecho su otra parte. Y pasó un tiempo hasta que Dios entrara en acción o en escena y hablara. Y cuando llegó el momento de Dios, Dios lo llamó a Job y le dijo, bueno, a ver, ahora
Parate delante de mí, ceñí bien tus lomos, o sea, ajustate el cinturón y vamos a hablar. A ver si tenés razón vos, o si tengo razón yo. Y entonces Dios comenzó a plantearle una y otra cosa a Job. Hasta que finalmente Job tuvo que decir, el errado era yo, el confundido era yo, el que no tiene razón soy yo. Y hablé hasta de más, porque en realidad hablé cosas de tu persona que si te hubiera conocido no los hubiera dicho. Por eso él dice, de oídas te había oído. Pero ahora es distinto, mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Y allí cuando entonces Dios lo enfrenta a Job y le hace rendir cuentas, es cuando Job pone sus cuentas en orden. Y luego, sin necesidad de que clame, Dios lo saca adelante. Dios le devuelve no solo lo que tenía, sino dice la Biblia que el doble de lo que él había perdido. Entonces su estado postrer llegó a ser mejor que el primero, que ya era ideal. Ahora, la gente a veces no entiende que Dios no es el necesitado o el que va a necesitar. El necesitado de Dios somos nosotros, los necesitados de Dios. Los que vamos a necesitar que Dios haga algo por nosotros somos cada uno. Que seguramente en alguna instancia de tu vida, como a mí me ha ocurrido y me ocurre, muchas veces tengo que recurrir a Dios. Porque más allá de la buena voluntad y de todos los recursos o posibilidades que puedan tener la gente que me conoce o que aún me quiere y me quiere muchísimo, no pueden hacer nada. Pero uno sabe que cuando nadie o ninguno puede hacer algo por uno, todavía nos queda Dios. Y allí es en donde Dios plantea esto. Dice, hacé lo que corresponde, hacelo como debe ser. Y después, invocame sin problema. Nombrame, llamame. Pedime socorro. Entonces yo te voy a responder. Es más, yo te voy a librar. Y no te está preguntando, o no te está diciendo, ¿es grande el problema, es pequeño el problema? No te está diciendo, voy a ver si puedo hacer algo por vos. Directamente dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré. Listo, no se habla más. Si es grande, si es chico, qué tamaño tiene el problema. Él dice, te libraré. Y tú me honrarás. Porque, claro, yo creo que es una de las cosas a través de las cuales Dios es glorificado. Y el deseo de Él es contestar nuestra oración. El deseo de Él es librarnos constantemente. Porque a partir de allí Él despierta en nuestro corazón, como debería ser, una actitud que entonces, a partir de la cual cada uno de nosotros, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro proceder, ponemos a Dios en alto. Reconociendo lo que Él es, lo que ha sido, lo que hace, lo que ha hecho y aún anunciando lo que hará. Porque aquel que ha sido favorecido por Dios sabe de qué se trata y cómo es que Dios obra en su vida. Se puede hablar de lo que hizo, se puede hablar de lo que está haciendo y se puede hablar de lo que hará. Porque Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y que entonces muchas veces alejamos nuestra vida del alcance de su bondad, de su mano, de su amor. No es que Dios nos abandona, somos nosotros los que abandonamos a Dios. Porque si fuere por Él, ella lo dejó bien explícito eso. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dios no es un Dios que abandona. Dios es fiel. Es parte de su carácter. Él es fiel.
No hay otra manera de ser de Dios. Él es fiel. Lo que necesitamos es nosotros responderle también del mismo modo. A veces uno habla de Dios, se llena la boca hablando de Él, y sin embargo actúa de una manera diferente. Y en este salmo también Dios se para delante de aquellos con estas características y dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Si ninguna de ellas, en otras palabras, si ninguna de ellas vos practicás o te avenís a esas leyes, ¿para qué vas a hablar? Y dice, ¿y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. ¿Para qué te vas a poner a filosofar acerca de mí? Dice Dios. O hablar como si supieras, como si llevaras una vida conforme a lo que yo he establecido y aconsejo. ¿Para qué te pones a hablar así? Si en realidad tenés para corregir buena parte de tu vida y cada vez que te quiero corregir no dejas que lo haga. Entonces, ¿cuál es el derecho que te arrogás para hablar de mí cuando no tenés nada que ver conmigo? Es impresionante lo que Dios dice en esta palabra. Dice, aborrecer la corrección. O sea, no amás que te corrija. Porque no querés cambiar. Y echás a tu espalda mis palabras, dice. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Y aquí viene lo que yo les dije al principio. Dios puede ser todo para nuestra vida, menos cómplice. A veces hablamos de Dios y nos manejamos de tal manera, argumentando desde nuestro lado, que Dios está de acuerdo con lo que hacemos. Aunque su palabra no nos avala. Aunque Dios, que fue el que estableció esta palabra, para conducirnos nosotros en nuestra vida, no está de acuerdo. Y el hecho de que Dios haga silencio y no te diga nada y no haga nada, no significa que Él esté de acuerdo con vos. Pero llegará el tiempo en donde todo eso que hiciste, poniéndolo a Dios como garante cuando Dios no tiene nada que ver, también se te preguntará y rendirás cuenta. Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Verso 21 entonces, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero Dios no es como a veces uno lo quiere hacer parecer a uno. Porque uno hace las cosas y después trata de meter a Dios dentro de todo lo que hizo, buscando en distintos aspectos de la palabra, ver de qué manera poder demostrar que Dios está de acuerdo con lo que yo hice. Dios dice, yo no soy como vos. Yo no soy como vos. Y parece que muchos de nosotros no nos damos cuenta que no es como nosotros. Que no lo vamos a sacar de su esencia para meterlo en nuestra mala conducta. Que no lo vamos a hacer partícipe de nuestra falta de capacidad para aceptar ser corregido. No lo vamos a introducir allí en medio de nuestros actos de orgullo, de resistencia. No lo vamos a meter a Dios. Por más que querramos de algún modo disfrazar la situación espiritualmente. Dice Dios, yo no soy como vos. Y por lo tanto no voy a entrar en tu cuerpo. Y dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, hay un tiempo en donde todas esas cosas se terminan viendo. Y entonces en el último versículo, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré
la salvación de Dios. O sea, Dios nunca va a avalar al que vive como quiere, hace como quiere, más allá de la palabra y de lo que Dios ha establecido. Nunca Dios lo va a avalar. Por más que filosofe acerca de la persona de Dios, de la palabra, Dios no es como nosotros, en ese punto de vista. Y si pensaste que podrías hacerme cómplice tuyo, no, porque yo no soy igual a vos. Y finalmente, entonces, decíamos el versículo 23, el que sacrifica alabanza, el que vive agradecido a Dios. El que vive agradecido, el que sirve a Dios por agradecimiento, no por un lugar o por un reconocimiento, o porque se le debe y hay que pagarle con un cargo o con algo para hacer. No. El que sirve a Dios por gratitud, el que busca ser mejor cada día, para que entonces su persona pueda agradar cada día más a Dios. Y en esto creo que es en donde Dios apunta a partir de este salmo, inspirando a Asaf. En el hecho de que si nuestra vida pudiera reconocer a Dios, como dice, en todos nuestros caminos, qué distinto sería para cada uno de nosotros. Cuánta bendición estaría detrás de nosotros por alcanzarnos si pudiéramos vivir con un corazón agradecido a Dios. Porque en definitiva Dios ha hecho tantas cosas visibles, concretas, con nuestra vida y en favor de nuestra vida. Y somos muchas veces de olvidarnos rápido, en vez de poder establecer eso como algo que definitivamente nos va siempre a llevar a valorar todo lo que Dios es y ha sido para nuestra vida. Y a partir de allí, estar interesados en conocer más profundamente aquel que con tanto amor hizo todo lo que hizo por cada uno de nosotros. Yo tenía 15 años, para 16, cuando en aquellas primeras partes de mis 15 años, Dios sanó a mi padre de cáncer, cuando estaba para morir en un hospital. Yo nunca me olvidé ni me olvidaré de eso. Yo lo vi. Vi el cambio en la vida de mi padre. Y todo el tiempo de mi vida, eso está constantemente presente en mi persona. Porque, ¿qué más necesito para entender que Dios ha sido bueno conmigo? ¿Qué más necesito para poder aceptar que Dios, aún en medio de un momento tan crítico para mi persona, para mi familia, sin embargo lo transformó en un buen momento, en un momento de alegría? Y en la puerta que finalmente se abrió para que yo pudiera ser salvo, para que pudiera conocer a Dios. Y a partir de allí empezar un camino totalmente distinto que hasta el día de hoy disfruto, y todo el tiempo que Dios me dé de vida lo seguiré disfrutando. Porque no hay mejor cosa en nuestra existencia que tener a Dios, que contar con Dios de nuestro lado y saber que en la vida no andamos sueltos como parte de una masa de gente que se mueve muchas veces sin saber hacia dónde. Yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy, sé quién soy, sé para qué estoy. Y esto lo hizo Dios en mí. Tengo demasiado para agradecerle, tengo demasiado para reconocer, tengo demasiado para servir.
y hacerlo del mejor modo posible. Porque todo lo que Él hizo hasta aquí en mi vida no tiene comparación con ninguna cosa que yo pueda haber vivido, fuera de aquello que Dios comenzó a hacer desde el día en que yo le conocí. Entonces, tenía razón Dios para reclamarle al pueblo, cuando llegó el momento de rendir cuenta de que no estaban haciendo bien las cosas y que no le estaban dando a Él el lugar que debían darle ni reconociéndolo como lo debían reconocer. Que en todo este tiempo en donde nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar, de orar, de leer, de estar en nuestros hogares, entonces podamos levantar a Dios en alto, que lo necesitamos. Poner a Dios primero, donde siempre debía haber estado. Y darle el primer lugar en todo lo que hace a nuestro hogar, a nuestra vida. Para que entonces no estemos corriendo a última hora en apuros que surgen y a veces otra vez tiene paciencia y misericordia y otra vez nos vuelve a recomponer para entonces pedirle que nos saque del hoyo donde caímos. Sino que todo pueda ser como Él lo ha establecido, como Él lo ha preparado y como Él quisiera que sea. Que vivamos como Él espera y luego invoquemos y Él nos librará. Y nosotros le honraremos. Viviremos, tendremos dificultades, invocaremos a Dios, Él nos responderá, Él nos librará y nosotros le honraremos. Que esa sea nuestra vida y que todo lo que viene por delante lo podamos vivir en esa altura, en ese nivel, en donde Dios nos espera para vivir cada día mejor, con fidelidad a nuestro Dios y sintiéndonos plenos en el Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy.
llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el fin.